Muy buenas. Buenas. Muy buenas tardes, noches a todo el mundo. Muy sonrey que te veo por aquí. Saludando a ustedes incluso. Muy buenas. Hola, Antes que nada, muy buenas, el Ciber, Chaldeón. al León. Y me viene bien para decir, si se nos escapa el euskera en algún momento, porque estamos hablando hasta ahora en euskera y es como, ahora igual de repente, si nos dais algo raro, nos decís. Decís, oye, que no estamos entendiendo. No, por algo Se va a será. notar en el acento Sí, también, eso, porque se sí, nos eso se cierra nota. mucho cuando hablamos entre nosotros y Sí, luego hay que hablar en castellano. sí, el castellano, esas cosas que nos salen así, las Ks y ese tipo de cosas, se nos Las notan un R's. poco. Pero bueno, Mm, y orgullosos de ello, y hablaremos de y eso, tan. hablaremos del Sí, sí. euskera también, porque para los que no sepan euskera, una novela manesa, pero los que sepan euskera además tiene esos detallitos que has metido. Así que luego diremos alguna cosita. Y para nada, ya sabéis que aquí siempre hacemos las presentaciones sin spoilers. Luego, pues bueno, hacemos, no ha pasado nada y ya está. Cosas del directo. Cosas del directo. Pero bueno, ya sabéis que lo primero que me suele gustar es conocer a la autora y qué mejor que sus personajes. Entonces tienes dos personajes que tienen mucho peso a la novela, un protagonista y otro es un personaje del que hablaremos porque es curioso, es un personaje difícil y me imagino que habrá sido bastante difícil escribir sobre él porque tiene muchos factores buenos y malos, muchas cosas que hablar sobre él. Pero antes, el protagonista, Lander. ¿Qué crees que Lander diría a ti? Lo primero es que me miraría de lejos, en plan, ¿me puedo fiar de ella o no? Es lo primerísimo. En plan de, ¿esta chica de dónde sale? ¿Qué quiere? Y luego, si hablásemos un rato, yo creo que se daría cuenta de que no te voy a decir se puede fiar de mí, porque al final los escritores somos de los que cogemos de todas partes para luego escribir, pero que podría haber alguna cosilla que diría, bueno, esto la entiendo y ella me entiende a mí. Una cosilla así. Sí, porque hablas de los terrores, el de los terrores, claro, de terror además. ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué estás planeando? Pero sí, la verdad es que es un personaje Lander, porque es de esos personajes que luego hablaremos. Herido en todos los sentidos. Herido por la vida, herido por la familia, herido por el pueblo, herido por la guerra, herido por todo. Y eso es muy difícil, que una persona tan herida se pueda abrir a alguien o por lo menos pueda hablar con alguien. A lo largo de la novela vemos eso, como muchas veces pesa mucho más lo que no puedo decir y lo que no puedo hablar que lo que puedo hablar. Y al final, los diálogos son mínimos, con Mm, cosas y ya. O tiene grandes diálogos porque es eso, porque y hablaremos también del autor y hablaremos de punto de vista que está en la novela y el tiempo y todo eso. Porque, bueno, antes hablar del otro, Erio. ¿Qué crees que diría Erio a ti? Pues aquí sí que me lo pones difícil porque es un personaje tan complejo, tan complicado y lo he intentado como apartar tanto para que me saliera desde el punto de vista de Lander que creo que no lo conozco del todo ni yo. Entonces sería muy posible que viera en plan de, esta chica le gusta ayudar, tiene esta cosa de siempre está como pendiente de los demás, igual incluso se aprovecharía un poco de eso. Sí, porque lo haremos luego, es de los personajes que tiene tanta presencia en la novela, a lo mejor presencia, pero a su vez eh, no lo llegamos a conocer nunca, porque no solamente es que pasemos por el filtro de la mirada de Lander, sino que además ni el propio Lander le entiende y yo tengo mi teoría de que ni el propio Erio se entiende a sí mismo. Otro maltratado por la vida, Mm. machacadísimo por la vida, que en un momento conocer un poco. Pero bueno, ya sabéis que antes de hablar de la obra, me suele gustar conocer a la persona, a la autora detrás, más en este caso, siendo vecina a un Sí, kilómetro de mi casa, aunque estés a muchos kilómetros más allá, pero de nacimiento del pueblo de al lado. Sí me gustaría primero saber eh, cómo fueron tus inicios en la lectura.
Bueno, yo he tenido la suerte de que mi madre siempre ha leído muchísimo, entonces desde muy pequeña ya me dejaba comprar cuentos, íbamos a la biblioteca a ver qué encontraba, me leía ella, me contaba historias, entonces bueno, ahí tuve muchísima suerte y también es verdad eso, que es que yo me pasaba las tardes buscando en la biblioteca a ver si encontraba alguna cosa. A la hora de entrar en el terror, de lo primerísimo que me acuerdo de haber leído será Terror en Winnipeg, que era una historia de barco de vapor, Ujú. que creo que cogí en la biblioteca y dije, pone terror, oh, a ver qué es esto. Y luego, mucho antes de lo que me tocase, supongo, mi tía Coro leía Stephen King y tenía todos los libros en casa de mi abuela, que estaba a una calle de mi casa, entonces pues no se daban cuenta si faltaba alguno. En este caso, Cementerio de Animales. Empezaste por uno suavecito. Sí, que cuando llegué al final y tenía que apagar la luz, Mm, no es un libro recomendable para leer medio a oscuras, medio a ver si no te pillan los aitás, medio mm, tal. No, 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 no. no. Bueno, en realidad, Stephen King, la mayoría no. No sería muy recomendable para eso, pero Cementerio de Animales tiene temas además que es para leerlo de Sí, chavalillo complicados. Pero bueno, como pero siempre, bueno, te engancharía a la lectura. ¿Y cuándo fue el momento en el que empezaste a decir, oye, ¿y si yo escribo algo? pues en Beasain, es que no sé si en Ordizzi pasa lo mismo. Yo soy de Beasain, porque claro, hemos dicho el pueblo de al lado, pero Sí, sí, es verdad, Beasain, sí, sí, sí. de la portería, pero bueno, Beasain. Sí, sí, bueno, de la Y frontera. sí, de la frontera. Em, Hay un concurso de literatura del pueblo y de pequeños estás obligado a escribir algo para tomar parte. O sea, hay gente que yo sé que como cada año tienes que escribir unas pocas más, tienen siempre la misma historia y la añaden palabras y ya está, porque al final no es más que un ejercicio. Ya. Y yo siempre tenía como este mosqueo en la cabeza de que nunca había ganado ningún relato de terror. Que no lo ha ganado, ¿eh? O sea, quiero decir, Seguimos tampoco lo igual, gané ¿no? yo. No lo sé, dejé de leerlo después de que pasara yo, pero, Tenemos que empezar a pero meter entonces cabeza ahí. yo creo que sí, que ahí al final te obliga a escribir y a medida que iba pasando los años, pues yo iba diciendo, yo voy a escribir cosas misteriosas y cosas de miedo y no había manera. Pero bueno, ahí están. Sí, porque muchas veces en este canal es de género principal. Género también son ensayos y cosas, pero principalmente género. Y si el género suele estar mal visto, el género, el terror dentro del género es como decir, pero si eso no tiene calidad ni nada, va a dar miedo, asco y ya está. Pero sí, es como el hermano feo que está ahí y dice que sí, que sabemos, que la gente lo lee, pero que parece que no tiene valor. Y luego con Pero clásicos y dice, es el hermano feo que está como escondido en las sombras sí, que no hay que y ya le va exagerarlo bien, mucho. Sí, ¿sabes? Porque así el susto te lo da más grande todavía. sí, sí, sí. El año pasado me acuerdo además que estuve en el 42, en Enrique. Pues yo también estaba. Ah, sí, mira. Yo en la charla que estuvo ella sola, no. Yo estuve en la que hicieron una mesa redonda con los dos autores y la víspera. El día de este fue una locura. Yo estaba Sí. en otra charla de podcast y cosas así. Cuando bajé, vi la cola que llegaba, no sé, el final y dije, hoy no le veo. Hoy no voy a ver esto. Pero hay algo que me gustó mucho en esa mesa redonda, que justo hablaba de eso, del terror. Y decía que lo complicado que es el terror, porque lo que ella decía siempre es que lo que le atrapaba a ella del terror es el camino que haces para subir al ático, mientras te imaginas que hay al otro lado de la puerta. Mm. Y que normalmente al lector, cuando abres la puerta y le enseñas lo que hay, ya no le llama tanto. Que será peor de lo que se espera. Entonces, me gustaba esa imagen como diciendo lo complicado que es crear una atmósfera para un autor, o sea, para un lector, y que además luego no se sienta defraudado. Esperas mucho, mucho, mucho y de repente que llegue un momento y digas, esto. Pues, hablaremos de eso porque yo creo que es una de las cosas que el terror más, yo creo que de cara al autor más miedo puedo dar el sentido de conseguir ese clima sin que baje, sin que defraudes y que pase todo ese tipo de cosas. Pero pues ya hemos hablado de eso, de las escrituras y aparte de ese,
¿Cuál es el primer texto que recuerdas que alguien leyó? Vaya. Algo que digas, alguien que lo leyó, no solamente que lo leyó, sino que dijera que le gustaba o que irás con ello, o ese texto que dijiste, oye, pues mira, no es algo solo mío, no que me guste, sino que puede gustar a más gente. Pues en... Yo es que he tenido mucha suerte con los profesores cuando estaba en primaria, en secundaria y en bachillerato teníamos a un profesor que se llamaba Fran, que nos decía, si escribís algo fuera de clase, luego me lo dais y yo os lo corrijo por si luego queréis mandar a algún lado. Que también es el señor que nos puso de lectura obligatoria Fahrenheit 451, Rebelión en la Granja, bueno, Se héroe puede, absoluto. sí, yo soy nacido en Donosti, el de mi instituto. También es el que nos dio Walden 2, 1964, el Mm. trabajo sobre eso. Y entonces, pues yo le escribía cositas y me decía, ay, pues da miedo, tú sigue por aquí, que vas bien, tal. Y era como, Un vale, detalle porque en que euskera no me están sí, diciendo lo mismo. y de justo de eso te quería hablar. Desde el principio empezaste a escribir en castellano, tú que eres castellano, ¿encontraste tu idioma de escritura? Yo escribía mucha poesía y lo escribía siempre en euskera. En castellano nunca me ha salido poesía. Era como que si buscaba realmente que quería decir algo así, me tenía que ir al euskera. Escribí en euskera algún relato de terror, ya te digo, para el concurso este de Beasain, yo R que R, yo seguía mandando. Y no llegó a nada, pero sí que me gustaba mucho, pero notaba que a ver cómo lo digo, no que me costase un poco más, al final Hmm, somos bilingües, quiero sí. decir, no tenemos problemas con eso, pero como que estaba más acostumbrada a leer terror en castellano, como que siempre tiraba para allí. Que me gustaría mucho ver alguna cosa mía en euskera. Hmm. También te voy a decir que una vez pregunté en un Elcar, en el de Gasteiz, y me dijeron que no conocían ninguna novela de terror escrita originalmente en euskera, lo que significa que no hay mercado, porque Ya. si no alguien ya lo hubiese Bueno, hecho. a ver, yo tengo mi teoría que el mercado se hace. O sea, que aquí, claro, tú ya llevas muchos años. Todo lo que Mm, es la literatura en catalán es muy diferente a la literatura en euskera. Yo lo enseñé la otra vez, cuando fui este año, con que fuimos a la Feria de Durango, mm. obligada para todos los años, me emocioné mucho porque encontré esto, que es Ya, Úrsula K. Le Guin en euskera. Y cuando me dije, enteré también me hizo mucha ilusión. tengo que comprarlo, solamente por apoyar y decir, mira, lo he leído no sé cuántas veces ya, pero en euskera tengo que tenerlo. Y quiero Mm, leerlo para ver cómo está y cómo está traducido y todo eso. Pero, pero me apetecía mucho, pero ostras, es que ahora el problema que hay, y lo veo con, bueno, serio, pero con todo eso, ya empiezo a enterarme de esas cosas. De esas edades, hasta los 11 12 13 14 años, hay mucho y de repente se para. exacto. Y de repente se ha apostado todo por la narrativa Mm, general y nada por género. Entonces ahí mm. tengo la sensación, el otro día que antes te comentaba que estuve hablando con el de Maimés, le dije, a ver, ¿cuándo abrís una sucursal aquí? ¿No? Yo os Por ayudo, yo os favor, apoyo, lo que haga falta, va a pero ser tenéis que mi... abrir, tenéis que abrir algo, Sergi, porque es que... Y me decía, no, ábrelo tú, y yo, sí, claro. Pero tengo esa sensación que como que la gente todavía, yo tengo la esperanza de que cuando esa generación que está leyendo mucho en euskera ahora, Mm, eso que se está traduciendo para literatura juvenil, pida se pueda seguir leyendo en euskera eso que le gusta. El saltar, ya que yo adoro a Bernardo Achaga, pero saltar, que te guste mucho el terror o fantasía en euskera y luego saltar a una novela de Bernardo Achaga o mm. de Saiza Vitoria o cualquiera así, que dices, ostras, hay un salto. Y permitirles el camino. Oye, sigue investigando y sigue una pena. Y eso sí quería hablar porque sé que tú esto también sé que lees bastante en inglés, ¿no? Sí, Por lo que he estado cotillando un poco en tus redes y así, hay bastante inglés. ¿El idioma de lectura donde te sientes más cómodo es en castellano en o inglés. en inglés? Pero lo estoy solucionando. Era en inglés porque yo leo mucho autores anglosajón, Sí. entonces siempre voy a la versión original.
Pero ya estoy, lo dije también en la presentación, ya estoy haciendo los deberes, ya me estoy leyendo cosas de autores nacionales, ya estoy en ello. De hecho, me compré un libro de relatos de ciencia ficción en euskera, Ah, súper contenta, y resultó que era una traducción del castellano, aunque los autores oh. sean de allí. Lo cual me S- dolió un poquito. Que no digo nada, con Somni, muy bien, todo lo que estáis haciendo de Sí, género, estoy muy contenta no, con esa editorial. Pero que, ay, sí, sí, fue sí. como, ya está, no. Ya, no, que da muchísima rabia. Voy a Barcelona, tanta envidia. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo Sí, porque es lo del imposible. catalán es una pasada. Es que además lo he vivido, he visto cómo Claro, iba creciendo claro. y ha sido de tener una estantería pequeña en Gigamesa a ir cogiendo y más y más y más y esa envidia sana. Pero envidia cochina. Bueno, Bueno, pero sana a envidia veces. A ver, sana a veces. A veces sana a envidia veces. cochina. Porque yo cuando Sí, voy a Barcelona, que voy para Gigamés y así, de repente ves esa estantería enorme en catalán. Edición esas ediciones era, tan no, cuidadas, no eso, nos da ni ay, una balda. O sea, no, no. cogerte todo My Mes, yo me lo llevo a casa y ya está. Tú vete poniéndome todos los que van saliendo y mucho más fácil. Mm, Y esa es muy la pena. Y sobre todo porque, claro, si no hay lectura, como me pasa a ti, yo creo que como me pasa a mí también, yo también lo que escribo y así, suelo escribir en castellano, porque es que he tenido un salto en el que ya no encontraba lecturas en euskera. exacto. Yo lo intento, yo sigo leyendo y sigo buscando cosillas, pero es lo que dices tú, es como que hago el salto y sé que, bueno, ahora voy a leer algo en euskera, sé que va a ser narrativa general, sé que va a ser Sí, costumbrismo, realismo, que sí. no sé, Y que me dentro va de a cabe me faltar. salva que también me gusta mucho el realismo mágico, entonces Bernardo Achaga pues me encanta. Pero es eso, te da esa sensación de decir, pero es que me Mm, falta un hueco enorme y además que considero que es un hueco enorme que la juventud lo agradecería porque es el salto ideal para seguir con las lecturas, para seguir y que leyendo, ¿no? agradecería Claro, y que podría llenar, porque al final es la juventud la que podría empezar a decir, oye, que yo no encuentro nada, voy a ponerme a escribir yo. Pero claro, luego es el salto que tendrían que dar las editoriales, no sé, claro, sí, sí, no sé. pues sí, pero bueno. Y volviendo a eso, entonces escribías en algo en euskera, sobre todo poesía, te voy a decir Ujú. que se nota, has trabajado el, el trabajar la poesía, quieras o no, se nota. La forma importa también, no solo el fondo, sino las formas. Y llegamos al género, el terror. Aquí pone que te enganchaste, como has dicho antes, con animales. Creo que te encanta lo que serían las casas encantadas, todas las sagas estas de traumas familiares y que se van heredando y todo eso. Supongo que el gótico Siempre. te encantará, como a mí. Y de esas novelas que has leído, esas novelas, ¿hay alguna que te haya marcado? A ver, Casa de Hojas de Danielewski fue, yo creo que es una volada de cabeza porque, bueno, el formato y demás ya te vuelve loquísimo y una vez entras es como, no quiero salir de aquí, pero realmente yo vuelvo a Stephen King. Ya sé que es como el cliché, pero es que realmente teniendo toda la colección de Stephen King a dos calles que podía ir en zapatillas de casa, literalmente, yo es que iba una detrás de otra, una detrás de otra. El Resplandor al final es el Resplandor. Entonces, Hay salto, pero, pero es verdad que yo creo que hay una época en la que te has enganchado al terror. O sea, es claro. imposible. Todas las crónicas vampíricas dan Rise y así. Terror, Ujú, terror, pero bueno. Y así, y luego vas empezando a indagar y a descubrir cosas del terror, pero lo normal es que empieces con eso. ¿No? 37 libros de Stephen King en las estanterías de bibliotecas, librerías, todo, claro. empieces por ahí. Es como ahora cualquiera que quiera meterse en la fantasía, pues o leer Sanderson, leer a Romney, que sea, pero porque es que lo que te Es que es encuentras. lo que copa las estanterías, claro. Claro, y por eso luego lo bueno que tiene es investigar un poco. Y decir, ostras, Mm, pues Jackson sí, es maravillosa. Encontrarte y poco a poco ir descubriendo que hay muchos terrores, que hay terrores no solamente japoneses, sino también nacionales, también extranjeros, también mm, de otras culturas, que a mí también me gusta mucho ir descubriendo terrores
tales y cosas. Chulo. Pero si tuvieras que recomendar un libro así que últimamente ya has leído, aunque sea de una autora o autore que no sea conocido, porque encima tú lees en inglés y así, que digas, ostras, tienen que traer esto o tenemos que, porque es que merece mucho. ¿Quién A diría? mí me gusta mucho, a ver, que ahora no la líe porque está Catriona Ward, que ya la han traído, ¿tal? Está Katrina Monroe. Katrina Monroe escribe terror siempre con perspectiva de género. Tiene, si no me equivoco, tres novelas. La última es que además era Casa Encantada y era entre hermanas. Es que fue Claro, perfecto. lo escribió para ti, Perfecto. Sí, básicamente. sí, sí. O sea, las tres que tengo yo leídas, las tres son maravillosas. Y yo creo que funcionarían muy bien aquí en el mercado, pero no ha saltado nadie. Ahora, también decía lo mismo de A.M. Shine y justo Nocturna ha sacado Vigilantes hace nada y ahora va a haber una película, así Ah, que sí, estoy mira, esperando. tuve ayer Vigilantes en la mano. Lo compro. Pues yo cuando me lo leí en inglés, ahora con más tiempo sí que le veo alguna cosilla. No deja de ser su primera novela, tampoco se le puede pedir tal, pero me gustó muchísimo. Me lo leí en un mediodía en el almacén de Gigamés. La gente en plan de, pero ¿vas a comer o algo? Yo, no, 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 no. Y luego escribió una segunda que se llama The Creeper, que es folk horror, pero tan bueno. O sea, a mí me gustó muchísimo y siempre decía, Buah, nadie trae Shine en castellano, nadie trae Shine en castellano. Cómo no, Nocturna, que ya nos trajo Hex, que es una de mis novelas Sí. favoritas. Y es como, me trae Hex y ahora me trae Shine. Además, vienen al Celsius, Shine, Catriona y Thomas Oldeheuvel, los tres, que es como, me falta ponerles una alfombra roja o algo. Voy a estar allí, fangirl total. Para mí son tres voces Y hasta que antes, traduzcan a. sí, y antes estabas hablando que estás haciendo los deberes de cara a ser más nacional y todo eso. ¿Hay alguna autora o algún autor o algún autor que digas, ostras, he leído esto y quiero leer más? Algo que estoy viendo. Justo hace 2 días acabé un lugar invisible de. ¿El lugar invisible? ¿Un lugar invisible? De Lola Yatas. Oh, Afortunadamente ya tengo Bosque, oh, que ya. O sea, oh. se llama Bosque. ¿Cómo no me lo iba a comprar? Quiero decir. ¿Te crees creer Pero. que me acordaba un montón de Bosque? Además, le entrevisté hace poco a Lola. Y me acordaba muchísimo leyendo tu novela de Bosque. Es un Pues bosque diferente, pero es bosque. es que claro, es que es un bosque. Entonces yo empecé por el lugar invisible porque dije, voy a ver, porque si el otro también es bosque y así, me he enamorado, pero qué bien escribe esta mujer. Maravilloso. Así ya te digo, son completamente diferentes los dos. Es mucho más actual, es mucho más fresco, en momentos maravillosos. Y el otro, Bosque, es un cuento clásico, gótico, oscuro, te va a gustar. Madres, abuelas. Pues perfecto, Sí, perfecto. te va a gustar. Y hay bosques. Y Y hay también me bosques. leí hace poco Una casa sobre tus huesos de Marina Tena, Ah, Dimensiones ocultas, sí. y me gustó muchísimo también. Había leído antes cosillas de Marina, pero esta para mí es la novela. Para mí, por Mm, ahora, de lo que he leído de ella, para mí es la. Y es cortita y también hay una casa y bueno, sí, yo te puedo decir eso. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho también la Daría Prieto. mucho, El Me Morador. gusta muchísimo el morador de Carrusa, que es una historia dentro de otra, que vas descubriendo entrando y luego sales Mm, con una estructura maravillosa que me pareció un sacrilegio cuando vi que no había casi entrevistas. Le pregunté a Roger, le dije, ¿Sida? Sino Ay, que una mujer que me gusta tanto, que escribe tan bien y que ya tiene unas obras mm, publicadas, eh, entrevistas. Y digo, pues habla con ella, ya te paso el contacto y así, ya hemos hablado. qué guay. Hacer un repasito, que la verdad es que... Pero bueno, Y volviendo a luego, ti, perdón, una sí, última, una última. Es que a mí me deja recomendar y me pongo. No es novela, es ensayo, pero el ensayo de Casas Encantadas de Erika Couto Ferreira. aquí, O no sea, sé si no la han nombrado 37 veces aquí. Aparte que la traje aquí, me pareció una de las entrevistas que mejor me lo pasé. Maravillosa, es que aparte que ella también es un amor. Es una pasada. O sea, y a mí
que estoy escribiendo una historia relacionada también con la casa. Mm, Era como, ostras, es que me acabas de abrir los ojos. Porque era una historia, yo estaba escribiendo una historia que quería que fuera una historia de terror. Así que todo el rato se me iba a sitios sociales. No entendía por qué. Claro, cuando ves la evolución de las casas encantadas, como te cuenta ella, y que al final todo lo que se mete y cómo va evolucionando la historia de las casas encantadas, y cómo al final esa carga social que había muchas veces de protesta, de situaciones, de... ¿verdad? Claro, yo he leído un montón sobre casas encantadas y esas lecturas sobre esa crítica social todo el rato ahí. sí, Y hay muchas veces que ni te das cuenta, pero está ahí. Claro, yo decía, ¿y por qué? Yo me voy a la posguerra y por qué me voy a una casa encantada de un señorito andaluz, una profesora ciega, y por qué me voy por aquí? Y hablé con ella y dije, es que, porque es que acabo de descubrir que es normal, porque es que las casas encantadas hablan de eso. sí. Y hablando de casas encantadas, puedo hablar de tu novela. Ah, es verdad, que no Que hemos venía. venido para eso. Y esas cosas. Por cierto, Jo, se ha dado cuenta. Marina Lovegood, muy buenas. Gracias por pasarte por aquí. Las raíces recuerdan tu nombre. Lo primero, el título me encanta. Me encanta y cuando lees la novela dices, ostras, es que no solamente que sea un título poético, tiene mucha razón. De verdad, ese título. Pero empezamos por el principio. ¿Qué idea, qué semillita dio fruto esta novela? Yo siempre cuento lo mismo. La gente se va a creer que lo tengo preparado, pero de verdad que esto fue así. No sé por qué, pero siempre me ha gustado mucho cuando puedes darle a una persona adjetivos que no son los habituales. Por ejemplo, esta novela inicialmente, hasta que Rousseau dijo vamos a buscarle un título más potente, se llamaba Un niño roto. Porque me gustaba mucho eso, el juego de, pues en vez de un muñeco roto es un niño que está roto. Entonces yo la primera idea que tenía, lo primero que surgió fue Erio. ¿De dónde salió? Pues de algún sueño, de alguna cosa, pero estaba. Y enseguida salió alguien que le hacía frente a Erio, entonces enseguida salió Lander. Y poco a poco es como que empezó a crecer las cosas alrededor y enseguida me di cuenta, yo es que no sé dejar a los muertos en paz, yo lo siento mucho, pero vi muy claro lo de la última hora, lo de repetir, que era como la forma perfecta de mostrar de forma física que al final, bueno, los muertos mueren, pero nosotros seguimos aquí, seguimos pensando en ellos, seguimos adelante. Entonces, es como que me empezó a encajar todo y luego Transbordador sacó una convocatoria de un concurso de relatos que era de encontrar diarios y era como la pieza que me faltaba a mí y fue como, espera, que esa historia que tengo apartada desde hace un montón de tiempo, le faltaba eso. Y fue como que ya hizo clic todo y la casa brotó. Fue como, esto tiene que estar aquí. Sí, Pero sí, fue como un poquito de todas partes hasta que... hasta que encajó la historia. mm, Sí, porque hay veces que yo cuando hay autoras y autores que te vienen o que lees en redes y así, viven 2 meses y está ahí, estupendo, pero hay historias que requieren su tiempo. Y hay historias que requieren su tiempo en muchos sentidos. Su tiempo físico, su tiempo de dedicación, pero también su tiempo de madurar la idea, de darle vueltas, de este enfoque no me gusta, de darle este otro enfoque. Claro, has hablado de un montón de conceptos que la gente... Y eso. Pero vamos a empezar por el principio. Empezamos la novela con Lander, el protagonista, y vuelve al pueblo. Más vuelve al pueblo, lo que decíamos antes, es un chaval muy herido en muchos sentidos, entre otros, porque es un soldado que vuelve de la guerra porque le han dicho que su padre ha muerto. Claro, ese comienzo, es decir, hostia, eh, también te lo pasas bien pasándoselo para que se lo pasa. Canutas, ¿cómo fue ese momento en el que dijiste el personaje de Lander no solamente que esté roto, sino es que además va a venir de una guerra con todo lo que supone el apartarse del pueblo de Urrun y luego volver? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste necesito que vuelva al pueblo y sobre todo necesito que vuelva aún más machacado de cómo salió?
que la idea es que salió del pueblo y la única forma de salir del pueblo que se le ocurrió fue huir a una guerra. O sea, la idea desde un principio es, vengo de una guerra y estoy más preocupado ahora que llego al pueblo que cuando estaba en la guerra. Y con razón. Y con razón. Pero entonces la idea era esa, era que ya había salido tocado, por decirlo de alguna manera, de camino a la guerra y ya en la guerra se terminó de romper. Y además ahora los pedacitos vuelven a casa porque se ha muerto su aitá, se ha muerto su padre. Pobre, sí, la verdad es que ya desde el principio lo machaqué mucho. Sí, y hay un momento en el que de repente llega el pueblo y empezamos. Me gusta mucho la estructura que has usado ahí, porque llegamos al pueblo, o sea, empezamos la novela que ya llegaba al pueblo, luego como una especie de introducción para entender todo lo que está ocurriendo, y luego llegamos de verdad y conocemos todo el viaje que ha tenido Lander. Eh, Ahí, por ejemplo, cuando empiezas, hay dos conceptos que has hablado antes que me parecen muy interesantes y muy duros. Uno es el informe de la última hora. ¿Qué es el informe de la última hora? Pues es un informe que se hace cuando muere una persona, porque cuando muere una persona, su espectro o su espíritu o lo que queda sigue haciendo la última hora cada día, la última hora que hizo antes de morir. Entonces el informe es una forma como de poner por escrito, oye, mira, pues esta persona pues está viendo la tele, se levanta, hace esto, hace lo otro, para comprobar que todo, que nadie, que nada se sale de lo normal, por decirlo de alguna manera, o que no hay ningún gesto raro, y entonces se da por hecho, pues bueno, pues esta persona ha muerto y bueno, vamos, porque vamos a quitar el cadáver de la morgue, vamos a enterrarlo, vamos a lo que sea. Pero lo importante es eso, es que como en este mundo la muerte es una cosa que una vez ocurre, todavía se sigue viendo al espectro, es como tener un documento oficial que dictamine, pues mira, esta muerte ha sido natural, pasa esto, compruébalo, aunque no estabas, lo puedes comprobar porque ahora lo vas a ver otra vez y demás. Hmm. Y ahí viene el segundo concepto que me parece maravilloso en lo metafórico, porque yo creo que hablas mucho en realidad de eso, del duelo y de no poder Mm. superarlo y que está todo el rato de una persona que todo el rato, que sería el círculo. Gracia que incluso hay momentos en que se saludan unos a otros, ha pasado el círculo con la mano, lo tienen muy interiorizado. Claro, es el choque inicial que tenemos de decir, los muertos, todos los... ¿Cómo fue esa idea? Que de repente imaginarte y decir, voy a hacer que revivan esos momentos una y otra. Ya te digo que mis pobres muertos no descansan nunca. Entonces, en mi cabeza era como realmente, si tú has estado en el último momento de alguien, te has podido despedir y demás, luego te acuerdas, pero bueno, te acuerdas, tienes el recuerdo, vas modificando el recuerdo a medida que pasa el tiempo, igual lo romantizas un poco, tal, pero si lo vieras cada vez, ¿qué irías viendo en cada pasada? ¿Te atreverías a enfrentarte a él? ¿Verías cosas que no has visto la primera vez? ¿Te cansarías? ¿Lo pasarías mal? Quiero decir, era como, ¿qué haría un personaje cuando lo enfrentamos a algo así? Y entonces la idea era esa, era qué pasa en un mundo en el que, bueno, los muertos no terminan de desaparecer hasta que no pasa un tiempo que además no sabes cuánto va a ser, no es que digas están 2 meses y ya está, Hmm. es que cada espectro tiene su tiempo. Sí, sí, porque además me gusta eso porque es una idea de decir, no sé cuánto tiempo yo viví esto, que no es que sea, hay veces que se ponen, en este tipo de historias se suele poner mucho la carga en el fantasma, es decir, hasta que arregle lo que no ha podido arreglar en vida, pues seguir ahí y luego ir a otro lado. Aquí no hay nada que arreglar, es simplemente revivir una y otra vez hasta que como casi se difumine y Sí. desaparezca. Pero claro, nos encontramos con nuestro personaje principal que llega a la casa. Claro, tiene que firmar ese documento. Pero firmar ese documento quiere decir que va a tener que revivir la muerte de su padre y fijarse en los detalles para decir si está de acuerdo con ese documento. Es, Mm. yo he estado fuera, ha muerto mi padre, pero tengo que ver más la muerte complicada del padre, pues porque a ver, no es muy de lo peor de la novela. Es decir, hay unas cuantas un poco peores, pero sí es un momento en el que se tiene, porque hay un detalle que nos va a destripar mucho, porque es al principio de la novela, que se tiene que fijar
qué pasó en el último suspiro de su padre. Pues claro, Mm. el imaginarte tú mirando la cara de tu padre en el momento que está falleciendo para ver si de verdad es lo que pone en ese papel, lo trago. Porque además es que los médicos lo tienen que apuntar absolutamente todo, es como una autopsia al final, entonces es que está, bueno, no es spoiler, está todo perfectamente escrito, entonces es al principio también que Lander dice que se convence a sí mismo de que, bueno, desde sin entrar a la habitación ya me vale, ya lo veo, pero aún así hay algo que ve que no Sí, lo que no ve le en el cuadra. informe, que no le cuadra, pero no se atreve a acercarse más porque no quiere enfrentarse a su padre tan de cerca. Claro, claro, también el padre así muy complicada, la relación familiar complicada, y hablábamos del pasado. Y claro, ahí hay un punto en el que descubrimos que la casa, Ujú, y es una de las cosas que llama más la atención esta novela, me encanta, es que la casa esté viva, pero no solo que esté viva, que proteste, que se enfade, es que coma, mm, se alimente muy bien de vez en cuando, que digamos. Eh, claro, estamos hablando de la muerte y todo eso, y de repente plantas una casa, que además el Ander es consciente que la casa es así, y todo el mundo es consciente casi que la casa es algo especial. mm. ¿Cómo fue el montar esa estructura de un personaje? Hace poco, antes hablabas de Loyatas, hace poco traje a Loyatas y a Nieves Mories para hablar del lugar como personaje. Claro, mejor ejemplo que el lugar como personaje que tu novela. ¿Cómo fue el dar vida a una casa? Es que para mí todas las casas están relativamente vivas. Si pudieran protestar, protestarían. Lo que pasa es que aquí he sido muy literal. Sí, Eh, pero para mí era como, no solo Lander no está cuando muere su padre, sino que alguien lo ha visto, pero es alguien que no puede decir nada porque es una casa. Entonces, la idea era eso, era tener un personaje que sabes que no te va a decir nada realmente, pero que intenta expresarse. Y quería también eso, esa barrera de, como todo lo vemos a través de Lander, hasta qué punto Lander está viendo las cosas como son, hasta qué punto igual la casa simplemente se está quitando un poco el polvo de encima y Lander está como, madre mía, qué berrinche tiene. Entonces era como, sí, me gustaba la idea de que es un personaje del que no, de que vemos a través de Lander y desde el principio es como, ¿por qué habla de la casa como si la casa... ¿Qué? Y entonces sí, de repente ves que sí, que está haciendo cosas la casa. sí, sobre todo hay al principio de todo que hay un momento que se apoya sobre la pared y le muerde. Sí. ¿Cómo que la pared le ha mordido? ¿Qué ha pasado aquí? Pero es algo que me gusta mucho y en momentos me ha recordado a Lie de Bodar, eh, la novela que publicaron hace poco. Bueno, había una que hablaba de las naves, digo, No. y me ha recordado mucho que hay una escena en la que las naves allí son naves persona, o sea, es decir, son naves con raciocinio y todo eso, y luego pueden tener una proyección corporal para negociar y eso, entonces la nave está viva. Y hay un momento que la nave habla del trauma que tiene, que su tripulación ha muerto ella, y cómo sentía que los cadáveres flotaban, ya no podía hacer nada. Claro, Claro, porque el darle esa capacidad a una nave, decir, yo soy consciente de que, igual incluso por mi culpa, muerto todos estos y están recorriendo mi cuerpo, mis amigos muertos. Entonces, en claro. parte, me venía esa imagen de tu casa y diciendo, claro, es que la casa ha vivido muchas cosas y entre otras ha vivido la muerte del padre y ves cómo desde el principio la casa está protestando, está hablando a Lander de su manera, Mm, nada, pero sí parece que le está diciendo ciertas cosas, mira esta caja, sobre todo, y hay una cosa que unido a lo que has dicho antes, mira esta caja de madera llena de diarios. Y ahí es cuando digo, ¿cómo fue el escribir diarios de cosas que han pasado y cómo estar jugando todo el rato en el que estás escribiendo el diario? Además, no solamente es un diario, es el diario, leyendo en momentos diarios de Lander, pero leemos también a su padre.
¿Cómo fue crear esos textos de cosas que pasaron para al final estar jugando con ese tiempo y ver cómo has llegado hasta? Yo lo que hacía era cuando creía que tocaba un diario, escribía una frase, un par de frases de lo que tenía que ir y luego en un momento dado, me gustaría decir que fue una vez acabé la novela, pero no porque la he reescrito 1000 veces, pero en un día en concreto dije, venga, va, diarios de Lander, pa, y diarios del padre, pa. Pero no es verdad, porque luego lo reescribí y volví para atrás y volví para adelante y luego mezclé y luego tal, pero la idea original era esa, era entrar como en el pensamiento en la cabeza de uno de los dos y qué escribirían. Y luego Lander además es que era mucho más joven cuando escribía los diarios, a veces era un niño, entonces era como, ¿qué hago? Por eso digo, qué complicado, muy complicado. Claro. Entonces fui un poco haciendo pruebas y luego una vez estuvo todo, preguntaba a la gente que se lo leyó, a los que me lo vetearon, les preguntaba, ¿un niño escribiría algo así? Y me decían, bueno, y decía, no debería meter faltas de ortografía. Y me decían, no, hombre, no, tampoco hace falta. Y yo, no sé, Sí, siempre porque, esta duda de... sí, porque además Lander es un especial. Bueno, unido a eso, claro, hay que empezar a hablar sobre el punto de... Claro, es si está escrito en tercera persona, la persona cosa, porque casi una Ujú, todos a través de Lander, y está escrito en presente, salvo en las partes de diario y algunas otras partes que estás pasado. ¿Cómo fue el encajar, qué narrador contar esta historia? Porque claro, una historia que juega mucho con la realidad, juega mucho con las sensaciones, juega mucho con las percepciones de Lander. Entonces, ¿a qué punto quisiste separarte un poco con esa tercera persona sin escribir en primera persona, pero a la vez en presente? ¿Cómo fue la elección de ese narrador? sabía que quería focalizarlo a través de Lander desde el principio. Ahora sí que dudé mucho entre si primera o tercera, pero me gustaba más la tercera, esta tramposa que dices tú, porque me permitía de vez en cuando, muy de vez en cuando, meter un par de cosillas que no fuesen desde el punto de vista de Lander, que son ocasiones contadas, pero son ocasiones que creo que le dan el punto que necesita en ese momento, el tono, el toque. Entonces, enseguida vi que era tercera y enseguida vi que para la historia que estaba contando necesitaba un pasado que explicara un poco lo que había pasado, pero necesitaba un presente porque estaba ocurriendo en ese momento. Estaba, o sea, los pensamientos de Lander eran justo cuando estaba ocurriendo, entonces necesitaba que fuera al mismo ritmo. Y en cuanto a estructura, ¿cómo fue esa decisión de primero vivir ese momento en la casa y luego contar todo desde el principio de la vuelta del Lander? ¿Cómo fue esa decisión de quiero meterte aquí? Porque para mí es una decisión súper acertada. Porque seguramente si nos enfrentamos a Urrun, al pueblo, que ahora hablaremos de él, sin conocer todo lo de la casa, el choque hubiera sido mucho más grande. En cambio, conociendo todo lo de la casa, Urrun lo tomas como la casa donde va a estar. Me Sí. extraña tanto. ¿Cómo fue esa decisión de decir, ostras, voy a contar algo tan potente y de repente me voy a ir otra vez atrás para contar cómo ha sido todo? Sé que mucha gente dice que no y sé que no es recomendable, pero yo sabía que tenía que empezar con una especie de sueño. Que sé que no es recomendable, que sé que es un cliché, que no lo hagáis. Eh, haced caso de lo que digo, no de lo que he hecho. Eh, pero para mí hacía falta que lo primero que viese el lector fuera primero un texto que no tiene ni idea de qué está Así, pasando eso sí. y lo siguiente es, ¡pum!, estoy en una casa, no sé dónde estoy, quién es este personaje, qué le pasa, por qué esta casa está haciendo cosas. Quería ese sentimiento de estar desorientado desde el principio porque Lander también está muy desorientado, está muy cansado, tiene que ver lo de su padre. Entonces era como, vamos a acompañar al protagonista en el meollo, nada más empezar, y luego ya os doy un poco de historia de cómo hemos llegado hasta aquí, pero necesitaba que lo primero que el lector viera fuese como ponerse en la piel de Lander, ¿no? En plan de qué está pasando, no lo tengo muy claro. Y mira que Lander tiene ventaja porque algunas cosas sí que sabe, pero la idea era esa sensación de meterse de lleno a la piscina, esté fría o no. Sí, porque además es una novela en la que o sea, suele pasar mucho. Igualmente, imágenes que creas, gente.
Y entonces el empezar en esa casa cerrada, en ese ambiente tan explosivo, en esa sensación de, a ver, me estoy contando de que ciclo de muerte me está pasando aquí. Y de repente tienes ese momento de decir, bueno, vamos a ver el pueblo, vamos a ver esto, vamos a ver cómo hemos llegado a ese punto. Te das cuenta que en ningún momento dejas tranquilo y dejas tranquilo al lector, porque incluso ese paseo de llegada al pueblo es agobiante. Porque es agobiante desde el punto de vista Lander decir, no reconozca a nadie, pero además no quiero que me reconozcan, no quiero que vean que he vuelto al pueblo, pero de vez en cuando de repente miras hay un bosque amenazador alrededor y de repente hay espíritus pasando por uno y por otro y la gente va pasando por el pueblo y se cruza con ellos y no pasa nada. Entonces dices, a ver, este chaval está muy mal que lo está o todo el mundo está ahí muy mal. Porque que te lo tomes tan tranquilo que de repente haya espíritus que van paseando el bosque de uno a otro, que vayan por las casas, que vayan tan tranquilos Mm. y no pasa nada. Yo creo que es un momento que dices, y en este momento que se supone que puede ser el más tranquilo, estoy viendo cómo llega al pueblo. Es agobiante, digo. ¿Cómo fue ese Urron? ¿Cómo fue crear ese Urron? Pues es un pueblo pequeño, es que al final Beasain no es así, antes de que No, se me eche nadie al cuello. Beasain no es así, Ordizzi tampoco es así, no. pero Yo me lo imaginaba más pequeño, que solo sí, al sí, final es muy. No, que tiene hospital, tiene cosas que dices, a ver, tan pequeño no claro, tiene que es ser. como, O sea, es pequeño, pero tiene sus cosillas, ¿no? Entonces, yo me lo imaginaba, a mí me gusta mucho, y pobres, siempre cuando voy a escribir, por alguna razón, siempre termino pensando en Gainza, en el pueblo de Gainza, que me encanta, que es un pueblo en el que he estado muchas veces, me gusta mucho, está, es genial, pero no sé por qué es como la idea que siempre tengo en la cabeza cuando digo pueblo pequeño, que luego no tiene nada que ver, los de Gainza son todos un amor, pero pensaba eso, pensaba en, llegas a una estación, que puede ser la de Besain, puede ser la de Ordizzi, pero tienes que cruzar todo el pueblo y no quieres. Entonces necesitas esta sensación de que podría ser cualquier pueblo pequeño de cualquier parte, pero además está rodeado de bosque, lo que le hace que todavía se vea más opresivo. sí. Entonces ya te digo, yo siempre pienso en Gainza, pobres, pero ni físicamente se parecen, No, ni las no. calles son iguales, no, 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 o sea, para nada. Es como que en mi cabeza dices pueblo pequeño y siempre pienso en Gainza y en Gaztelu. Y en Sí. Gaztelu porque tengo una amiga que es de Gaztelu, quiero decir. Entonces, no sé, es como mi... Sí, porque hay algo que, claro, normalmente, el terror es muy diferente, pero normalmente cuando tú hablas de un pueblo pequeño, rodeado de bosque, es como, Mm, qué maravilla, paisaje verde, naturaleza, invade todo, que es casi como que el pueblo está ahí en medio, sí, pero está viendo la naturaleza. Sí, porque mm. los pueblos así. Claro, desde el primer momento dices, no, este bosque no. Pero es que antes incluso de verlo desde el pueblo, claro, ves la amenaza que es el bosque. ¿Qué es una amenaza? Yo para ti, ¿por qué es una amenaza? A ver, es que realmente no es una amenaza. A mí los bosques me encantan, iba a decir, parte de mí. Yo es que desde muy pequeña mis padres siempre hemos ido a Urbasa. Parece que esté haciendo ruta turística, Pero se puede siempre hemos ido hacerlo, a ¿no? Urbasa. Es, es precioso, o sea, es una pasada. Y yo tengo el recuerdo de que no me dejaban irme sola porque dicen, tú sigues andando y andando y andando y no terminas de salir, ¿sabes? Y está el bosque lleno de cosas y hay animales y no sabes qué puede haber y tal. Entonces, para mí siempre ha sido como un sitio que me gusta mucho, pero que sé que no lo puedes dar por sentado porque pues hay cuevas, no sabes a dónde van, puede haber animales salvajes. Bueno, de hecho, sabes, ¿no? Que hay lobos, que hay tal. Entonces, es esa idea de, uy, qué idílico, qué bonito, pero no entres porque no sabes qué vas a encontrar. Entonces, la idea de que no hace falta que entres, es que igual el bosque viene a por ti, Sí. era una idea que a mí me parecía que se podía jugar mucho a la hora de terror, de darle un poquito de miedo. Y también quería acercar mucho la Sí, acción. pero al final es esa sensación de opresión de que no hay escapatoria. Mm. Que tienes esa vía del tren, pero está, o sea, no hay más. Parece como que es decir, el único camino que tienes es la vía del tren. Al salir de allí, lo demás es bosque alrededor.
Sí, es verdad, yo muchas veces cuando hay gente de fuera que te dice, jo, qué cosas así, desde casa veo justo Mm, dices, y el bosque y todo eso, dices, es verdad, y a mí me encanta la naturaleza, pero yo siempre suelo poner el ejemplo. Creo que no conoces de verdad un bosque, hasta que no conoces, por ejemplo, un bosque cuando ves sombras por todos lados, ves que se mueve todo, ves sonido, oyes sonidos, te sí. imaginas todo, te das cuenta que el bosque está muy vivo y que tú no lo ves. Y claro, para lo bien, lo bueno de la naturaleza, de la vida y así, pero también para lo malo, que es el caso de esta Mm. novela. Y mira, me he puesto, por cierto, es A ver, ¿qué llevas? ¿Qué llevas? ¡Oh! a hueco en chat, que aquí hablamos mucho de mitología y también La noche para los de la noche, que también sería muy propia para tu novela. Y he dicho, ¿qué Mm. me pongo? Y digo, pero claro, coges y presentas eso en un pueblo que se llama Urrun. Es el momento Mm. de dar la primera pincelada de por qué se llama Urrun. Es que es, o sea, es porque significa lejos. No sé, era como, quería decir que es un pueblo que estaba en ninguna parte y a mí siempre me ha gustado ponerle nombres en euskera a las cosas. Pues tú Por sabes, poner un ejemplo tonto, mis personajes de rol siempre tienen nombres en euskera. Entonces, era como, está en medio de ninguna parte, está lejos, Urrun. Fue como muy obvio para mí. pues quieres pensar que yo incluso le he dado otra vuelta más a la Venga, va. historia. Y yo como me monto mis películas, me encanta para esto, para presentaciones y todo eso, digo, "Bueno", y luego me lo invento, y luego sé que no es así, pero es igual. Y Urrun, hay que decir lejos. Yo también podría decir más allá. No, sí, era eso, eso. Era más Sí, sí. allá. Ujú, ujú. El ¿Sabes que es que la segunda vez que alguien me dice algo mejor que lo que yo había pensado de un nombre en euskera? es que me encantó cuando, claro, es que de repente empiezo a conocer Urrun y veo espíritus yendo de un lado para otro y digo, a ver, ¿esto es una manera sutil de decirme que esto es el más allá? ¿O cómo va esto? Entonces me quedé con esa idea y dije, Urrun, claro, en el momento dije, Urrun sí, lejos así, pero dije, ostras, hay muertos, no mucho. Mi Mi subconsciente es teoría, más listo que yo o vosotros sois más, me gustó le mucho la dais historia para mí más... mismo. Y claro, y llegamos a conocer un poco a Lander y vemos que hay una historia porque aparece un personaje que es ese otro, hablar al principio, ese otro que es una amenaza, que es algo que es un secreto, que no se sabe muy bien qué ha pasado, porque en tu novela está plagado de silencios y de sé que hay algo, sé que hay apuestas, sé que hay ofrendas, sé que hay muchas cosas, pero no lo sabemos. Entonces, sentimos la misma sensación que el Under, estar perdido. Sé que alrededor hay muchas historias, pero nada. Y da mucha rabia eso. Que es Erio, el personaje de Erio. Les hemos dicho un personaje herido, un personaje. La historia de Erio es muy dura. Sí. Es muy dura y sobre todo porque ves, eh, y quieras o no, en los pueblos pequeños siempre hay ese. Lo duro que es cuando eres el diferente, cuando eres el otro, cuando eres el. Mm. ¿Cómo fue el crear personaje? Pues la verdad, voy a ser completamente sincera, me daba mucho miedo porque en ningún momento llego a explicar qué es lo que le pasa No, exactamente. Está claro que tiene una enfermedad o algo, pero en ningún momento se dice nada y no quería ser insensible, no quería que algún colectivo se pudiera ver eh, como reflejado pero mal, no quería. Entonces era como que lo quería dejar lo suficientemente vago. Yo en mi cabeza nunca he tenido claro qué le pasa. En mi cabeza siempre es pues que hubo alguna complicación con ese embarazo, hubo alguna cosa, tal. Hay algún tema por ahí de fondo, pero no quería concretar porque no quería eso. Porque al final también me sabe mal, ¿no? Pero necesitaba que fuese algo físico también, necesitaba que fuese algo que se viera, porque al final los niños pueden ser muy crueles. Entonces, en lo primero en lo que se van a reír es en algo que sea diferente a ellos. Entonces necesitaba que fuera algo como muy obvio para que desde muy pequeñitos los niños ya se metieran con él.
Que bueno, ya sabemos que no les hace falta nada obvio, que si quieren ser crueles lo serán, No, sí, pero sí. Y que es verdad que normalmente, a ver, son crueles los niños principalmente que leen alrededor. y lo Lo que que hay en cogen casa, y exacto, que al sí. final, por naturaleza, los niños son crueles. Somos los mayores que les inculcan Mm, crueldad de mm, odio o por lo menos de casi de menos diferente. Pues exacto. aquí hay una escena que no se puede contar. Circo, es muy dura. Es muy dura porque... y sobre todo es muy dura por cómo la narras, que me encanta cómo la narras, que es un vídeo, cómo ves lo que ocurre. Casi me recordaba en un momento dado, casi como el momento de Los Simpsons, origen así, cuando se le rompe el corazón a... Sí, Sí, a Ralph. a Ralph. Y dices, y aquí es el momento exacto, y dices, es que casi vives eso. Y este es el momento que el niño roto se rompe. Mm, Y simplemente el simple nombre de niño roto que le das me parece maravilloso porque habla de mucho. O sea, sin decir mucho, y yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. No hace falta decir por qué era diferente. No hace falta decir, sabemos que es algo físico, por algún comentario que se hace, algo del andar, pero no hace falta, sino que es el diferente, sino que es el niño mm, roto del que todo el mundo se puede reír porque es el más obvio de reírse. exacto, sí. Y encuentra a Lander, que no es como esos niños que tienen cierta relación, aunque ves desde el principio que esa relación es curiosa, porque nadie en realidad quiere que sean amigos. Como ese niño, no sé yo. Sí. ¿Cómo fue esa sensación? Porque tampoco es una relación, porque muchas veces puede ser una relación de amigos íntimos de la infancia que luego se reúnen otra vez o lo que sea. En este caso no juegas con eso, sino es simplemente alguien que estaba al lado suyo, que sí hay un momento que intenta ayudarle, pero que tiene sus temas morales. ¿Cómo fue esa relación entre los dos? Sobre todo sabiendo cómo luego la historia va avanzando y va viendo que tanto en uno como en otro no solamente es historias. Mm, es un poco como por conveniencia, ¿no? Porque Lander quiere ayudarle, pero no queda claro si quiere ayudarle porque, jo, pobre Erio, o porque dice, qué buena persona soy, estoy ayudando a esta persona que todo el mundo como aparta. También al estar al lado de él se libra de algunas cosillas, porque, claro, si estás al lado de él, no se ven algunas diferencias que igual sí se notarían si estuviese con el resto de los niños. Entonces es como que si está con él, sabe que el que llama la atención es Erio. También es verdad pues que Lander tiene sus traumas ya porque ha perdido a la madre de pequeñito y demás. Entonces sí que tiene cosillas que si las dijese en público, bueno, de hecho, la única vez que se menciona es la única vez que se meten, o sea, que alguien consigue que se metan con él. Entonces, él se queda al lado de Erio porque cree que así lo protege, pero también se está protegiendo a sí mismo. Sí, sí, es esa unión entre los diferentes. Mm. La familia. Raro es esto, más raro alguien. Pero lo raro es estos que son los que viven. Rara. Y bueno, no hemos hablado de Urrun, serio, serio. ¿Por qué Erio se llama Erio o por qué Erio es Erio? ¿Por qué Erio se llama Erio? Vale, aquí hay varias cosas. Eri creen que viene de enfermedad, por eso enfermera es erizaña, porque es la que cuida de las enfermedades. Entonces, quería que fuese como obvio, ¿no? Que le pasa algo, pero aparte, erio también recuerda a herida en castellano. Eh, Pero aparte también es como fluir, como converger, una cosa así. Entonces era como una mezcla de, es una enfermedad, pero también es una herida que le hace a otra persona. Era como, quería un nombre que no fuese muy obvio, que no se llamara, no sé, niño roto literalmente, que ya lo llaman después, pero quería ujú. un nombre que incluso a la gente que no hablase euskera le pudiera traer
como que pudiera hacer enlace enseguida con algún otro término o lo que sea. Entonces, por eso terminó en Erio. Pasé por algunos nombres que no puedo decir porque son muy obvios, pero, pero sí, una vez llegó a Erio, era como que la mezcla de significados me funcionaba muy bien. Sí, porque lo que dices tiene mucha sonoridad parecida a herido. Al final es fácil recordarlo y seguramente habrá gente que le suene a eso. A herida, o sea, Mm, simplemente no sabrá ni qué es de euskera mm. y dirá, pues bueno, era y ya está. O serio, ya está. Pero hay otro que, lo dices tú, eri, enfermedad, y hay otras acepciones de erio, también me cuadra mucho y me monté en mi poder. A ver. Que erio también es fuerte. Ujú. Claro. Cuando vas leyendo la novela dices, oye, me encaja muy bien también esa parte del nombre. Y sí, porque yo en cuanto leí Erio, pues claro, lo primero que te viene Erio. Bueno, Claro. es como. Y es complicado, es complicado. Y luego ya, no, y que salga bien el niño. Digo, ya, claro. Si llamamos Claro, los es que niños la idea así, es, ¿tenía el nombre antes o cuando vieron al niño le pusieron ese claro, nombre? porque lo del niño roto es verdad que se lo ponen luego. Mm, Pero lo de heridos desde el principio dices, ostras, también los que ya lo has padres llamado así, ¿sabes? igual, sí, es como pensar que yo siempre suelo decir, llamar Trumoy a un niño, es que se enreda un poco lo que sea y pretender que sea tranquilo. Dices, Bueno, pero también llamaban Dolores a las mujeres en su momento y nadie sí, se lo... sí, bueno, lo que pasa es que eso es mala leche. Es decir, a ver, sí, o Mm, una tía mía que se llama Socorro y dices, ostras, es que, es que. Pero bueno, es tenía que, la excusa sí, de que, sí. bueno, como nacieron el día de la Virgen de los Dolores, pues Dolores y ya está. Bueno, Dice, sí, ya, pues sí. igual piénsalo un poquito, que vaya a llevarlo toda su vida. Pero ahí, en el caso de Erio, hay algo que nos llega muy dentro y es esa sensación de verle sufrir sabiendo que es una víctima y no puedes hacer nada. El papel de Lander. Que está sufriendo, que sufre mucho. Y claro, ese momento, lo que decías tú un poco antes, que es esa sensación de, pero que no me salpique mucho. Pero Claro. que, ostras, es que también hay veces que, o, desde el Erio, cuando chavales. Y muchas veces les damos el papel de casi héroes a los chavales cuando les dicen, no, no, pero tú estate con este y ayúdale y haz todo esto. Y dices, tú lo haces cuando tienes a alguien como Erio en Mm, tu trabajo. Estás ahí apoyándolo, ayudándolo, llevándolo, no sé qué. O miras un poco para el otro lado. Pues ¿por qué les cargamos a los niños? Pues yo hay veces que tengo la sensación cuando leo por Sonda Under, que es un personaje que está muy mal él. Y entonces hay veces que se siente culpable por sentirse mal, hay veces que se siente culpable por ver que Elio está muy mal y no puede ayudarle, y hay veces incluso que tiene ese punto muy entendible en su vida, de decir, por lo menos no me toca a mí. mm. Y esto para un chaval, el poder decir, bueno, mientras se metan con él, No se mete conmigo. pero es muy real también. Sí. Y unido a eso, ya cerrando este círculo, hay un diálogo que es difícil que un personaje te caiga tan mal, tan pocas palabras, como tu enfermera. ¿Cómo puedes crear un personaje tan desagradable? Porque eso sí que es un diálogo, decir, de principio a fin, has tenido que disfrutar escribiendo eso, porque es muy cruel, es muy dura, se regodea muchísimo, no podemos contar nada de eso porque será destripar muchas cosas, se regodea muchísimo de esas escenas, momento. Sobre todo hay una escena, hay un momento en el que habla sobre la muerte de la madre. Ostras, y Que esas le dé un guantazo ya. sí, sí, y esa es enfermera y esa está ahí atendiendo a la gente. Y además hay algo que me gusta mucho, que es que pasa toda esa escena tan cargada, tan dura, tan... Y luego, como que la otra se gira y dice, bueno, señor, ¿qué le pasa a usted? Y es como, ¿cómo que señor, qué le pasa a usted? Que acaba de soltar todo lo que ha soltado, que además Lander ha recordado todo lo que has hecho tú de chavala. No hablas eso. Y ahí es de las pocas veces que se le ve a Lander revolverse un poco, no dice, ¿qué haces aquí?
ibas a triunfar, ibas a hacer no sé qué, ibas a hacer no sé cuánto, has vuelto al pueblo. Yo he vuelto porque mi padre ha muerto, pero ¿y tú qué haces aquí? Al del pueblo. Y es el único momento que dices, ostras, que hay sangre, que el pobre Lander, dentro de lo mal que está, se Que puede todavía revolver tiene, un sí, poco, porque este diálogo es duro, muy duro. sí. ¿Cómo fue escribirlo? Pues es una de las cosas por las que más versiones ha pasado. Porque al principio parecía que era como, necesito que cuente cosas rápido, quitármelo de encima, paso. Pero era como, pero quiero que sea mala, quiero que veas como esta persona que la ves y dices, es que es mala, es que mira cómo se está regodeando, pero mira cómo está disfrutando. Entonces necesitaba que lo dijese como muy de adentro, ¿sabes? Está como escupiendo casi lo que tiene que decir, Sí. porque es que lleva mucho tiempo esperando este momento y quería que se viera eso, pero no quería que fuese como que acaba de pasar, porque esta chica que no conozco de nada me ha dado un montón de información y se ha ido. ¿Qué está pasando? Entonces pasó por muchas reescrituras, intentaba hacerla más humana, no tanto. Espera que tampoco queremos que, mira, 6, 7 veces antes de decir, bueno, vale, esto. Pero luego volvía y era como en el sitio en el que me volvía a atascar y me volvía a atascar. Y era como, no sé si al final ha quedado como quería, pero creo que lo más cercano que he podido, que era simplemente como si todas las maldades de todo el mundo, de todas estas cosas que se te van como anquilosando dentro, como si de repente alguien te las echara delante de la cara. Y era esta sensación de, pero ¿cómo está diciendo esto? ¿Pero cómo puede ser? Y sigue y sigue y no para. Y es como, pero Lander, haz algo, por favor. Y era eso, necesitaba casi un monólogo de villano absoluto que no lo es. No es villana absoluta, pero se le parece. Y porque igual no es villana absoluta porque igual no tiene el poder para ser villana, pero Pero si lo los tuviese, mimbres los tiene todos. Porque hay un momento en el que te imaginas la escena, no voy a decir mucho, pero que habla de los diarios, que habla de cómo se regodea redondeando y subrayando ciertas palabras. No solamente redondeando, he estado ahí, he estado violando tu espacio sagrado, tu espacio exacto. seguro y además disfrutando de cada palabra. Y además he tenido que hacer esto porque eres tan tonto que si no lo hago Que si no, yo, no lo hubieras sabido. Entonces es la maldad pura de decir, sí. o sea, cómo lo disfruta, porque se le ve que disfruta, salvo el momento que Lander, hay un momento que, ese momento que le contesta, Que que hay un momento contraataca, sí. que le escuece un momento, pero vuelve a reponerse. Y luego esa frialdad de decir, bueno, el siguiente. Sí, Ostras, o sea, ¿cómo puede haber alguien así? Luego entiendes, en el pueblo es tan raro que haya alguien así, porque algo que no hemos hablado es que el bosque tiene muchas cosas, prendas, hay mil historias claro, el egoísmo es carga muy importante en esto. mm, Conseguir lo que tú quieres a cualquier precio, dicho, tiene mucha. Pues ella es la figura perfecta para demostrar eso. Pero también, luego en la segunda relectura, cuando volví a esa escena, y a volver a odiarla con toda la fuerza, luego pensaba, pero en el fondo también es la imagen perfecta de lo que es el pueblo. Esa idea supuesta de que puedes conseguir lo que quieras, ciertos sacrificios, pero esa imagen falsa de decir, pero igual no. Esa figura mm, tramposa de que lo puedes conseguir todo, que sí, es casi como los vendehumos que hay ahora miles por todo por internet y así. sí, Tú puedes conseguir lo que quieras con esto, con esto, con esto, y dices, pero ni aún así sales del. sales de aquí. Y luego también el final del capítulo también era un poco una broma interna de la gente que hemos trabajado de cara al público, que puedes tener en tu cabeza el lío más grande de esto que luego haces y vas al siguiente en plan de muy buenas, ¿qué necesita? Sí. Y era como que en un momento dado algunos se pensaban, pero ¿cuánto tiempo lleva esta persona de cara al público? Pero mirad cómo está. Pero no, es eso, esas máscaras, ¿no? que puedes poner, pero realmente es como ella puede atender, puede ser una enfermera, está atendiendo y demás, pero realmente esto es lo que hay de fondo, lo que escupe a Lander, porque
esa con quien puede realmente desahogarse de esta manera, porque, bueno, le está diciendo de todo, porque se cree en el derecho de estar diciéndole de todo, porque él se fue del pueblo y ha vuelto y, y ella tuvo que volver, vale, pero no sabemos por qué, pero ella no se ve a sí misma como he tenido que volver, ella se ve a sí misma como sé más que tú. Sí, pero en el momento en el que le responde, sí te da la sensación de que hay una carga de sentirse mal por volver al Mm, pueblo. Hay una carga de. Porque es el único momento que ella se le ve vulnerable dentro de esa maldad que tiene y esa disfrutar de ese momento. Es el único momento en el que ves que ahí duele. Que si ha vuelto, no sabes por qué, no sabes qué ha pasado, no tengo ni idea, pero sabes que ahí es el punto débil de ella, porque sabes que su sueño seguramente era otro, pero ha vuelto ahí. Todo mm, lo que supone volver ahí. Porque una de las cosas que más me gusta es lo bien que desarrollas y describes la decadencia de todo el pueblo. La decadencia física, el hospital, el cómo está cada habitación, el cómo están las pinturas, cómo está descartado, cómo están cristales. Hay un momento que dice cristales que no se han limpiado durante años. Esa sensación de decir, está todo dejado, todo es un bucle que se va pudriendo. mm. Las líneas, todo se va pudriendo y en la propia casa cuando llega se da codazos. Sí. Ha caído hasta las cejas y que él se extraña de que cómo puede ser, conociendo cómo es la casa y luego cómo vamos conociendo cómo es la casa, se haya podido caer. Bueno, Esas que no es. sabes si se ha caído o Sí, se ha lanzado. o se ha lanzado, O ha ido a darle a alguien. o sí, sí, tranquilamente. Decía, pasaba un vecino por ahí y he dicho, ahí voy, a ver si doy. Y ya para terminar, aparte, sí me gustaría que hablaras de. Visualmente, juegas mucho con el círculo del bosque, el claro del bosque, túmulo. Eh, ¿Qué te has basado para esa parte en la que hay casi como una, vamos a decir, casi como una mitología detrás de la historia, detrás de ese bosque, que no la llegas a contar, no sabemos bien qué es lo que ocurre ahí? Hay veces que se agradece porque es como decir, no tengo por qué saber cómo funcionan las cosas para que me dé miedo más. A veces te decía cuando hablaba de Mariana Enríquez que comentaba el tema de que cuando abres la puerta seguro que no es lo mismo que se inventa el lector y seguramente será un fraude para. Seguramente si cuentas la historia que hay detrás de ese túmulo, detrás de esa tumba abandonada, detrás de todo eso, seguramente igual perdía fuerza. Pero para ti, ¿cómo fue crear esa mitología propia del bosque vivo, ese bosque que respira y sobre todo que juega con todo el mundo? Yo creo que la idea era que alguien estaba dando una vuelta por el bosque y no sabemos si el claro estaba o si luego fueron talando árboles o lo que sea y se encontró con la tumba, pasó algo con esa tumba y entonces dijeron, pues igual es un buen sitio para empezar a hacer un pueblo. Sí, maravilloso. O, o otra opción podría ser que hubiera un pueblo, que empezaran a buscar madera para talar y se encontraran con eso y dijeran, anda, mira lo que me he encontrado, a ver cómo funciona esto. La idea era, a mí se me ocurrió pensando en el típico bosque que siempre en el centro hay algo, puede ser bueno, puede ser malo, es como el centro de un laberinto. Tú quieres llegar al centro, pero es que igual en el centro del laberinto lo que te espera no es bueno. No sabes qué puede estar ahí esperando. Tú, es como, jeje, vamos a llegar y luego ya salimos, pero igual entras y no sales. Entonces, era esa idea, ¿no? De como que es un sitio como recóndito, pero que a su vez está como protegido y parece muy onírico y parece tal. Y luego poco a poco empiezas a ver que se va extendiendo como por todo el bosque, que del bosque está pasando al pueblo, como una enfermedad casi, ¿no? Como si hubiese un punto de infección y se fuese extendiendo. Sí, porque es curioso porque es esa imagen que va poblándolo todo y va copando todo, pero a su vez, claro, te choca esa imagen que tenemos idílica de un bosque con la idea del lugar. Entonces, todo el rato es ese choque de decir algo tan bonito que luego puede convertirse tan terrible. Y sobre todo se personifica en las raíces, y muy heavies de. Es que, claro, es que van por ahí con leñadores y a provocar.
marchas así a un Claro, es que a bosque, quién se le pues ocurre. hombre, pues igual no es la mejor idea. Pero hay algo que sobre todo lo personifica, que está a lo largo de toda la novela, que son la procesionaria. ¿Por qué la procesionaria? Porque a mí personalmente me da mucho asquito. Es un bicho que yo no sabía que existía hasta que empecé a ver los nidos en los pinos y pregunté y me explicaron, ¿no? Porque apareció uno en un pino cerca del barrio, en la portería, y fue como, ostras, que hay procesionarias, y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? No me estoy enterando de nada. Y luego me empecé a fijar cuando vas con el coche y así, veía como más árboles y era como, pero ¿qué es eso? Entonces me explicaron, no, pues son unos bichos que van en fila y que además cuando pesa mucho el nido se caen y cuidado los perros, cuidado los niños y era como, ¿por qué existen estos bichos? ¿Qué función hacen? ¿Para qué sirven? Y lo de que vayan en fila, digo, ¿a dónde van? Sí, es algo que te fascina. Conozca. Y es verdad que aquí marco mucho, no sé si fuera de aquí se conoce mucho, pero aquí todos nos ha marcado mucho la procesionaria porque es como esa plaga que apareció de repente Sí, y yo además me acordaba mucho de mi primo tenía alergia a la procesionaria. Ya se le cayó encima todo de esos uff, y estuvo fatal, todo el cuerpo, o sea, se deformó de una manera que claro, cada vez que hablabas de la procesionaria me estaba imaginando esa escena y era como, ostras. Eh, pero claro, es esa sensación de esos insectos que van en fila, que van solos, o sea, siempre van. Hay un momento en el que además por la casa se ve el recorrido, todo eso de sí, la. Y hay una parte que es casi como muy visual y muy poética, que es la de fijarse en las esquinas, así que no haya, que no se como hayan, que no hayan entrado. Claro, acordaba también un diálogo que tuve con Nieves Mories, porque Nieves Mories suele meter mucho. Y ella me decía que una de las razones era porque una de las primeras cosas que se suele hablar sobre esencia. sí, Entonces, esa sensación agobiante de que no estás a salvo en ningún sitio, que pueden aparecer por cualquier lado, que sensaciones de agobio, decir, claro, el bosque parece como que lo puedes controlar, y dices, veo los. Pero claro, si empiezan los bichos también a aparecer, y luego las raíces, bien, que tener su importancia, dices, no estás a salvo en ningún sitio. exacto. No, no, es. Y lo de las esquinas es porque yo tengo aracnofobia y siempre que entro a algún lado que sea así un poco viejo, siempre miro las esquinas por si acaso. Entonces pensé, es una cosa que se puede trasladar Sí, a. porque es un Que ritual además que. es una tontería, porque Sí, imagínate que miro y hay una telaraña y una araña, ¿qué hago? Ya estoy dentro, ¿sabes? No. no ¿Qué hago? salir, ¿Salgo no corriendo? puedo salir corriendo, por lo No menos, sé, mejor pero que pase otra cosa. Pero bueno, ya, ya hemos llegado. Y ya un poco al detalle de algunas cosas. Por ejemplo, hay algo que, que me parecía súper tal de lo realista que es cómo narras de una manera muy corta y así. Porque esa sensación horrible de, claro, además sabiendo la guerra en tu mundo en el que la muerte se repite una y otra vez. Ostras, cuando vives esa escena, piensas que Lander se ha escapado solo para vivir eso, pero hay momentos muy cruel. ¿Cómo fue ese momento en el que personificar toda esa crueldad de una guerra? claro, yo tengo mi imaginación muy visual. Entonces, yo una vez me hago una regla, pues como esto, ¿no? Que los muertos repiten el círculo, visualmente como que veía, ¿no? Pues hospital, pues gente saliendo y entrando, tal, y de repente pensé, mierda, he metido a mi protagonista en una guerra. Entonces en mi cabeza era un poco como la película de la masa, cuando va devorando a la gente y demás. Luego hay una película que se llama Slither, Splinter, una cosa así, que también se ve como varias formas. Yo el terror como corporal, el horror body lo llevo muy, muy mal. Es de las cosas que peor llevo, sino la que peor llevo. Y pensé, pero es que aquí pasaría esto, o sea, yo lo llevaría muy mal, pero es que realmente es lo que tiene que pasar. Y además la idea de ni aun así son capaces de parar una guerra, ni aun así son capaces de, pero es que, bueno, la realidad nos lo ha enseñado, Sí, da sí, igual sí. lo que veas o lo que enseñes, sigue.
Al que le interesa, sigue. Y entonces era esta idea de, sabes que hay una guerra, pero no sabes ni quién contra quién, ni qué, ni si hay una invasión, ni si no sabes nada. Lo único que se le queda, que sabes por Lander es eso, muertos y muertos y muertos, repitiendo círculos, círculos. Es como la idea de que es lo único que va a quedar después de la guerra, es esto, es un montón de gente traumatizada con estos recuerdos y ya está, porque las guerras no sirven para nada. Y además hay un momento tras de todo. Los soldados piden por favor mover el campamento. Están viviendo todo eso y Mm, les niegan. claro, Tan crueles. Estoy viviendo la muerte, claro, de mis compañeros, de los soldados, una y otra vez. No te estoy diciendo vamos a apartarnos porque eso va a seguir repitiéndose todo el rato. Por lo menos vamos a movernos un poco para que no. Y no, hay, porque lo que les interesa es gente que no tenga sentimientos, les interesa que le dé igual. O sea, de hecho, incluso tal vez les interese que lo vean una y otra vez hasta que lo vean como algo normal, como, sí, pues mira, sí, que al que la final es lo muerte que les sea pasa, parte ¿no? Que de están sí. todos como, Sí, sí, pues como otro muerto. sí, lo que suele ser y la mirada esta que suele las millas, Sí, las de las caras de 100 la millas. sí, de Sí, la primera 100 sí, millas creo que son. es muchísimo ver las caras como lo que vivir así físicamente. Ujú, Quiero imaginar. Y claro, ahí es parte del encanto que tiene Urrun precisamente, es porque no está ni en un sitio, ni el contexto es en ningún país, una guerra, no tienes a nada que agarrarte, ni ningún tiempo, porque es como un lugar atemporal en el que pasan cosas. Lo único que sabes es que por lo menos televisión hay, la ven. Pues más o menos dice, pues no sé, el siglo XVI o XVII, o por lo menos sí que hay sitios. Supongo que sería una decisión consciente esa de coger y que sea lo más lugar perdido de todo, que no haya contexto, que no lo ubiquemos en cualquier, sino que podamos ubicarlo donde queramos, porque al final es eso, porque al final es un lugar perdido en el que ocurre mm. algo que es tan perdido que ni como guerra te llega. Claro, es que a ellos les da igual, han nacido en Urrun, van a morir en Urrun, ya es como que lo tienen como muy asimilado, entonces lo que pase fuera les da igual, puede ser como que están en una bola de cristal de estas como con nieve, como que antes se vendían, que agitaban y Sí, se sí. movían. Urrun está ahí, solo que si agitas igual caen procesionarias, ten cuidado, pero quiero decir, les da igual, están en un limbo, es que no les importa. Y la idea de que no fuera ninguna época concreta, hay una película que se llama It Follows, que como que intentas centrarla en qué momento es, pero luego de repente tienen como, Sí, para leer los libros tienen como una concha que se abre y es como muy bonito, pero muy raro y es como, vale, no voy a saber nunca en qué época está esto porque no hay cosas anacrónicas, no coincide tal. Y la idea era eso, era como que te centres un poco de, pues no hay internet, no hay teléfonos, no hay nada, pero hay cámaras de vídeo, hay televisión, pero que bueno, que un poco también en un momento dado no se habla de que lleven linternas, llevan quinqués, entonces es sí. como un poco mezcla. Sí, sí. Ya para acabar, eh, hay, hay algo que me gusta mucho de esta novela, es que es amable con los personajes, ni con nada. O sea, ya no es novela que digas desagradable, como decías, tipo body horror, si hay alguna escena, pues No, es no. terror y, pues alguna escena al final con los leñadores, pues aparecen, pero poco más. Pero sí es verdad que tienes esa carga de, claro, lo estás viviendo todo desde el punto de vista del Under. Claro, es mucho con la... Sin contar el final. ¿Tenías claro cómo querías acabar la novela? ¿Has hecho muchas pruebas? ¿O has hecho pruebas dentro del final que querías hacer? ¿O cómo ha ido? Porque sí hay que decir que el final, por ejemplo, en lo que vivimos hoy en día y la literatura que vemos hoy en día, pues habrá gente que le pueda sorprender porque vivimos otro tipo de ismos Mm. ¿Tenías claro? Tenía clara la última frase. Sé que esto es malo para mí misma porque ahora un montón de gente irá, mirará la última frase y no se leerá la novela. Pero Pues bueno, ya la última compradla antes de frase. mirar la última. Sí. La última frase, ya Eh, ves.
lo tenía muy claro. Sí. Pero luego pensaba, no, no, no puedes, no sé, era como sí, pero no, pero le di vueltas al final, pero sobre todo lo que hice fue expandir un poco la explicación. La primera versión completa, entre comillas, que yo hice de esta novela, que se la leyó mi pobre pareja, no, no sabías dónde estabas en ningún momento, no describía nada. Yo lo tenía tan claro en mi cabeza que no se describía nada. Entonces, una de las reescrituras fue ampliar las cosas, empezar a explicar un poco mejor, centrar la acción en dónde estaba ocurriendo. No simplemente hay un pueblo y un bosque y ya está, y un circo, y una casa. Es todo lo que más o menos se veía de la primera. Entonces, tenía claro dónde iba a acabar, o sea, lo tenía muy claro desde el principio, pero di bastantes vueltas pensando cómo llegar de forma natural a ese final. O sea, porque el hecho de tenerlo yo claro desde el principio significaba que yo podía hacer las trampas que quisiera para llegar a ese final, pero quería que fuese, que digas, es que no hay otra. O sea, es el único final viable o bueno, o sea, es lo que hay, ¿sabes? Que no digas, joder, Sí, es que mira, se ha cogido la directa para la derecha porque quería llegar ahí. sí, porque hay una frase que se repite más una vez que hablaban. Igual hay otra versión, que no Mm, sabemos cuál era la real y luego vemos qué es lo que pasa. Pero sí es verdad que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido para bien. Agradezco eh, que siga existiendo ese tipo de historias de terror. Es decir, me voy a sorprender que en la novela romántica acaben la pareja juntos. Sorprender el camino, pero igual que acaben juntos. No creo. O sea, oye, mm. es romántica muchas líneas románticas, pero terror. Tengo la sensación de que muchas veces que se ha querido dulcificar, tratando de decir, bueno, pero no todo es malo, no todo es, y dices, ya, malo, hay cosas que no son malas, Mm. pero, pero es terror. Y es terror consciente, y terror que disfruta de ser terror, que se nota. Y ahí va lo último que quería comentar respecto a esto, que es la importancia que le das también al cómo. Porque hay muchas frases que se ve que están muy trabajadas, pensadas, que estéticamente muy conscientes de qué es lo que querías contarlo y cómo querías contarlo. ¿Cómo es esa parte en la que es de las que escribe ya así o las que luego le das 37 millones de vueltas a cada frase para conseguir que quede como quieres que? Yo le doy 37.000 vueltas a todo, entonces voy a ser sincera, ninguna frase brotó en plan de, ah, que ya está, perfecta. Sí que voy a decir que una de las primeras frases, bueno, de hecho, antes de empezar a escribir la novela, la frase que ya tenía clara era la de, si los muertos no desaparecen, los vivos no descansan. O sea, toda mi novela era esa frase. Y es maravillosa. Y sobre todo la gente que lea la novela. Hay un par de escenas cuando al vecino. Mm. Ese vecino que luego te quedas con esa sensación de boca. ¿En qué punto está? Ya, Pero ya. también piensas y dices, pero es que, ¿cómo va a estar? Reviviendo eso cada noche, ¿cómo va a estar? Sí, es como los personajes están así, pero no están así porque sí. Es como Claro. que Así como, por ves, ejemplo, la enfermera, si dices, esa es mala, o sea, esa nació mala, es baja, y sí. lo disfruta, en este caso, por ejemplo, casi, es decir, que lo perdonas, pero sí entiendes Mm, tan mal. O como igual que el caso de Eri, dices, entiendo que este está roto, no solamente la gente que se lo diga, sino que él esté roto de verdad. Entonces, hay personajes que lo entiendes y no hace mucho porque se rompe. Entonces, esa frase me parece genial porque habla del duelo, habla de lo que habla mucho la novela, pero también habla de ese descanso que no pueden tener los. Ese descanso de decir, estoy reviviendo todas las noches de mi ser exacto. querido y no puedo evitarlo. Y además, somos muy conscientes que voy a salir del pueblo porque nadie sale de este. Mm. Pues es que no vale decir, va, pues me mudo a otra ciudad. No, no, es que sé que voy a morir aquí. Es muy duro el imaginarte eso y además
esto al principio, sin saber cuándo acabará. Mm. ¿Vale? El resto de tu vida vas a vivir ese día. Esto, Sí, la eso idea principal también era, a mí me gusta mucho, a ver qué verbo utilizo ahora, plasmar las enfermedades mentales en lo que escribo. Me gusta mucho darles importancia y en este caso es como el duelo se puede convertir en algo que como ves físicamente a la persona que ha muerto, estás como que igual entiendes mejor y es sí, como que entiendes mejor, ay, esta persona está mal, pero por eso. Y es como, en esta sociedad, ahora cada vez mejor, pero el tabú que ha sido siempre la ansiedad, la depresión. Es como que es que si te lo pongo delante, sí que vas a sentir pena por el personaje, pero si no lo estuvieses viendo, pensarías lo mismo o dirías, esta persona no tiene derecho a hacer estas cosas. Es como que no sé cuánta gente luego llegará a pensar eso. Lo que supongo que la gente que se dará más cuenta somos la gente que, pues que bueno, pues que ya hemos tenido sí, que tenemos, nuestros más o nuestros sí, menos, nuestro sí, bagaje, sí. los del club, por decirlo de alguna manera, pero que con que una persona se dé cuenta, ostras, yo aquí esto lo estoy viendo físicamente, pero hay gente que no lo ve físicamente, pero también lo están pasando mal, porque ellos sí que lo viven cada noche, lo están viviendo 24 horas al día, aunque tú no lo veas, pues era un poco también jugar con eso, ¿no? Con la idea de a ver si así A ver si le así, a das ver, la no te importancia, lo puedo sí. dar más mascao. Ahora, el Exacto. trabajo lo tienes que hacer tú, sí, yo abogo muchísimo. Aquí siempre suelo hacer el mes de noviembre, suelo hacer el mes por la salud mental, porque me parecen los libros una manera muy buena para abrir los ojos a estos temas. Mm, Lo que dices tú es que cuando vives esa escena, te das cuenta de que esa persona la estoy viviendo cada día. Es que esa persona, sin tener esa historia, sin tener ese bagaje, sin tener ese círculo, lo vive cada día. Y me acuerdo siempre, Lluís Alart, el cálido escalofrío, ujú, la escena que tiene de la madre que pone en la mesa a su hija muerta y todo eso, dices, ¿qué es eso? Que no nos sí. damos cuenta que eso de que, venga, supéralo, ya, pero es que yo requiero mi tiempo para... Mm, No voy a superarlo cuando tú... Y sé que para ti es incómodo ver que yo estoy de duelo. Yo lo necesito. Respeta mm, ese dolor. Entonces, en ese momento, ahí sí, por ejemplo, me encanta el papel que tiene Lander, porque sabe qué es lo que está ocurriendo, se mete mucho en el papel de Tino, entiende perfectamente cómo tiene que sentirse cuando vive cada vez y sobre todo cuando escucha lo que pasa luego. Es la importancia que tiene el es decir, mm. te dejo aquí con tu dolor, posible que esté de tu vida. Exacto, sí. Posible que digas, venga, pues supéralo ya, hazlo por, como se dice, hazlo por tus hijos, hazlo por... ¿Qué coño por mis hijos? Soy yo, estoy roto, necesito. Pues, veces que lo que dices tú, si lo vemos, y por eso las historias de fantasmas sirven mucho para eso, las historias de casas encantadas sirven mucho para eso, Exacto, para sí, ver sí, cómo sí. esos traumas, dices, no lo entiendes de manera figurada, no lo entiendes de manera... Vamos a mascártelo y te vamos a decir que esto es un fantasma y lo estás viendo para que así tú te des cuenta que esa persona no supera esa escena porque es imposible superarla. Que no se me ocurre cosa más dura que... Y esa Mm, tengo que reconocer que esa me tocó. Esa es la vida. Y no la sí. vemos. Vemos y vivimos cada momento que pasamos. Entonces, que haya gente que diga, ostras, fíjate, que la próxima vez que alguien pierda a su ser más querido, vais por detrás diciendo, anímate, vamos a tomar algo. Claro, no estás viendo su Escucha, fantasma, no estás viendo, escucha su claro. dolor, escucha, respeta ese dolor. Voy a decir Mm, que se regodee siempre en su dolor. También puede pasar que al final se cometa en sí, un ¿no? bucle y todo eso, pero respeta y entiéndelo. Partamos de ese entender. Pues me Y alegra cada uno tiene muchísimo. su Claro, tiempo. que no ese tiempo hay tiempo. Hay gente que. Y no quiere decir que sea mejor ni peor. Que porque uno Mm, lo supere en un mes y otro lo supere en 3 años, no quiere decir que el de 3 años quería más a su mujer que el que la supera en un mes. Que parece que el mm, dolor también es como esas frases terribles que se utilizaban antiguamente de lo de quien bien te quiere te hará llorar, ese tipo de ya. barbaridades. Que no quiere decir que se mida por eso, pero sí que respetes eso, que respetes el dolor y digas, estás viviendo cada momento. Lo vives con Lander al principio, cuando tiene que ver la muerte de su padre para ver Sí. qué es lo que ha ocurrido. Y sabiendo que
la relación no era especialmente dos. Ujú. Pero imagínate saber eso y la culpabilidad y el... Hay una frase que duele, que es el si no me hubiera parado a hablar con... Mm. ¿Cómo se supera eso? Ya. Por eso es algo que me encanta que en libros, y por eso hago justo ese mes, se hable de esas cosas. Es que eso es lo que le marca a esa persona. Ese personaje puede ser un personaje secundario, pero ese personaje secundario sirve perfecto para que entiendas que la vida es eso, y que la muerte es eso, y que perder a alguien, tu ser querido, y en las maneras que lo pierde, es eso. Mm. Y que no sale de ahí. Es que no puede, no tiene herramientas para eso. Hay que trabajarlo y por eso hay que apostar mucho más por la salud mental y reconocerlo y visibilizarlo, porque es que no tenemos herramientas para superar. ¿Cómo coño superas algo así? Es que Ya. parece imposible casi. Luego, pues, por suerte hay especialistas maravillosos que ayudan. Mm. Muy duras. Luego le perdonas muchas cosas porque entiendes y dices, Porque es has que, visto es eso. que ves eso y dices, es que va a estar rota esa persona. Ya es que ya ni es ni nada. Sobrevivir, es tirar para adelante y cuando alguien te pone un caramelito, decir, si haces esto, igual, algo bueno para ti, Claro. vas a hacer. Eh, ya que hemos Gaupasa, ¿Qué pasa, presentando no? la novela, recordando. Sí te quiero decir, alguien quiere una pregunta así, sí te quiero decir que, primero, me encanta descubrir que autoras nacionales toman las casas, toman esta idea de la maldición, del peso de la herencia, y lo hacen tan personales, lo hacen de una manera tan utilizando, porque hay veces que el terror tiene esa pelea entre el cliché y no el cliché, el utilizar lugares comunes pero de una visión diferente. Entonces, tengo la sensación de que en tu novela, primero, está escrita en maravilloso, que no hay Gracias. cosa que me gusta más que maravillarme con frases que me dan mucho miedo. Yo creo que es de las cosas más bonitas que existen en la literatura es coger un libro de terror que te enamore la forma que está escrito, aunque sea la cosa más cruel que hayas visto. Y por ejemplo, esa escena que estamos hablando del vecino, parece una de las escenas más crueles, pero más bien descritas, porque es eso, porque es real, es realismo. Entonces, cuando antes hablábamos sobre el realismo, lo que no, lo que es el género, lo que es lo malo, lo feo, que es el terror, seguramente muy difícil conseguir lo que consigues tú en esta novela partiendo del realismo. Porque hablas de las cargas, hablas del amor de padre, del amor de madre, del amor de hijo, hablas del dejar la casa, hablas del egoísmo, hablas de, de la culpa, hablas de la venganza, hablas de muchísimos temas que son muy visuales. Claro, nos hallamos en un mundo en el que los fantasmas, existen horror, existen terribles plagas de bosque, que da miedo, bosque que habla y que te de las cosas más fuertes que puede ocurrir. Y sobre todo, canta que seas valiente, que apuestes por ese final, que apuestes por la manera de narrarlo, que apuestes por... Y yo quiero empezar por este inicio de novela, porque quiero empezar que te sumerjas aquí antes de conocer la historia de Lander, que lo hagas, que el final que te diga, no, no, porque no puedes acabar así la novela, porque luego tienes que dejar un momento valle para que luego la gente se relaje. ¿Qué demonios, momento valle? Aquí te voy a dar el sopapo final y aquí te quedas y a lamerte las heridas. Es terror, que es que no Mm. nos olvidemos de eso. Y hay una cosa de esta novela que me enamoró muchísimo, y es que hablamos del euskera. Parece que cuando metemos ideas de inglés, parece que le metemos una carga y es como, bien, quedamos. En cambio, si metemos en otros idiomas, parece que va a meter en euskera un nombre. En cambio, cuando piensas en una carga, que igual la gente que no conoce el euskera pierde ese pequeño detalle que no pierdes nada. Pero la Ujú. gente que hablamos euskera es como decir, ostra, qué bonito llamar Urrun al pueblo, llamar Erio llamar a la madre, que no podemos hablar, a Malur, Ya.
con todo lo que significa Malur. Y es decir, pues es que esto es mucho más rico que los detalles hacen un libro. Y ese tipo de detalles demuestra el cariño que cuando un autor ves que hasta el nombre del personaje que esto, hasta la historia del secundario que aparece un par de veces, hasta el diálogo de la enfermera que es una asquerosa que luego ves al final, pero que solamente parece justo ahí. Cuando ves que todo está tan trabajado, es que lo pasas muy mal y disfrutas, te escribí diciendo, estoy disfrutando lo mal que lo paso con esta novela. Es cuando dices, ostras, aquí hay un... Y aquí es donde de verdad se descubre que hay gente que ama mucho. Cuando tú consideras que un libro es simple páginas escritas y ya está, los libros que está genial, Mm, que libros palomiteros, sí, lo mismo que sí. películas palomiteras, están genial. Pero cuando ves que hay carga, cuando ves que en el fondo a mí, que cuando ves que en el fondo hay una historia, hay vivencias, hay cosas personales, hay realidad, pero que sea fantasía, sea o que no, que tiene mucho que ver con... Te das cuenta que ahí hay mucho amor por los... Yo lo disfruto mucho cuando veo que una persona, las frases, yo me apunto la frase y digo, "Ay, esta frase". Por ejemplo, hay una frase que tengo apuntada que simplemente es un detalle, dice, por si acaso quedase alguien en Urrum que tuviera venas y no raíces recorriendo el cuerpo. Claro, ahí dices mucho. Y ahí dices que, ¿qué supone las raíces? ¿Qué supone las venas? ¿Qué supone el decir, ya no sois humanos? O sea, ya sois otra cosa, ya no tenéis sentimientos, ya no... Pero hacerlo de una manera tan bonita, tan bella, es que no solamente es el qué, es el cómo, y que se haga justo desde el género que a mí más me gusta, o sea, el terror, puede ser la pura o lo que sea, pero que siempre se haga esto como que es el género que eso es para pasar el rato. Descubres que antes hablas de los yatas, hablabas de Mories, caso. Cuando ves que no solamente el qué y el cómo es un todo, y si Uf. encima eres vecina de nada, dije, ya lo dije antes de incluso de leer el libro, dije, yo quiero presentar el libro porque es vecina. Pero es que luego cuando te das cuenta que aparte de vecina escribes como escribes y cuentas lo que cuentas y sobre todo hay tanto que analizar. Por eso me gusta leerlo 2 y 3 veces porque lees esa segunda vez, esa tercera vez, te los detalles y te en el alma que hay. Porque la segunda lectura es donde se muere. Hay muchos. Y aquí tenía que llegar así. Quería dar las gracias por el libro. Oh, gracias a ti. Te quería dar las gracias por este rato que me lo pasé genial. Yo Que te también. sientes un poquitito cerca de Beasain, aunque sea a poquito, a un par de kilómetros de tu casa. Y sobre todo por ese cariño por el error y por ese cariño por los escritos. Que hay veces que parece que te dicen, no, no, es que este libro lo llevo trabajando desde hace no sé cuánto tiempo. Que eso es malo. No. Eso demuestra lo que quieres este libro y lo importante que es para este libro, para que sigas trabajando y trabajando y trabajando, para que al final llegara Roger y dijera, y cambia esto y hacer esto y estuvierais ahí Todo para bien, trabajando, además. por eso Todo para estuvierais bien. O trabajando sea, todo eso maravilloso. y de repente coges el final del libro y dices, claro que merece. Y que cualquier persona que le guste el terror, o ya dices oscura, terror, dices, esto me gusta, sé que va a tener algo. Pero sobre todo ya te digo, si algo me gusta mucho, estoy leyendo, que sea el fondo, que sea la forma y sobre todo que sea ese, que tenga alma. Desde el título, cuando leáis el libro, entendéis, tiene mucha chicha. Y no solamente eso. Entenderéis que desde la primera página, la página que no entiendo nada de que me estás hasta la frase final, que era tu frase que querías poner al final, te das cuenta que por el camino, viaje maravilloso, duro, difícil, te agobia mucho, Sí. pero que merece la pena mucho
Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a los que están aquí, a los que lo veis luego en diferido, a los que veis. Y de verdad, hacedme caso. Sabéis que yo el terror me gusta mucho. Pero es que cuando ves libros que además dices, no sé, algo, ese alma que tenéis, o que lo leéis. Y espero, Etziber, que nos veamos. Celsius, ya sea en Beasain. Si vienes a presentarlo, que ahí está, para que firmes, por cierto, sello que he visto. Le Busquilore. Ay, perdona, el Loguzquilore, sí. Y que es, aquí hice un programa hablando sobre el Loguzquilore. Aquí ya Yo sabes, en también. toda esta zona, la mitología, Nos viene ya, entender esta sí. zona sin mitología es como entender. Mm. Nosotros también tenemos cosas que no sé. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todo el mundo. La semana que viene Gracias. tengo otra presentación. Viene Alicia Pérez Gil Uh, para hablar de, trono, de otro título así suave. Todo esto, Sombra. Y promete mucho. Que promete mucho y también habrá mucha chicha, porque también es otra de las novelas que tengo muchas ganas de. Porque es otro proyecto que lleva muchos años. Alicia es muy. Consigue, quiere, vueltas y vueltas. Lo repita, vuelve a editar, lo que sea, hasta que lo que consigue. Viene Gil dentro de semanas. Y a ver si encajo a Daría en uno de estos también para traerla y hablar. Ya le dije, lo que quiero hablar es de los. Ahora va a sacar una novela, una antología de datos con gente, pero quiero hablar de su biografía. Quiero hablar de toda su obra, quiero hablar del Morador, quiero hablar de Inanición, quiero hablar de la que está la música y, en el pantano. y quiero hablar del. Sobre todo recorrerlo y, y preguntarme por qué autoras tan maravillosas de habla tampoco. Que dentro de no sé cuánto tiempo podamos también hacer un recorrido por el. A ver si animamos, ya que es de. No hay terror en escrito en euskera, no hay traducciones. Vamos a empezar con los de casca. Así dejo la idea, ¿eh? Yo Sí, dejo la sí, idea. así. Si hay alguien del CAR por aquí escuchando así, Mm. dices que lo sepan. ¿Vale? Nada, muchas gracias. Ver, muchas gracias a A todo el ti. mundo. Y ya sabéis, antes he hablado de. Se me ha escapado. Cañadas con noviembre, porque siempre me suelo despedir. Siguiente. Agur. Por